Si recién entramos en la música, lo más probable es que nos hayamos hecho esta pregunta en algún momento. ¿Sirve de algo la teoría musical? La respuesta es sí, pero ¿en qué aspectos fundamentales va a servir la teoría musical en la vida de un músico? El vídeo de hoy se va a dedicar a explorar algunos de los muchos aspectos en los que la teoría musical ayuda al músico. Empecemos con una anécdota personal. Personalmente yo me inicié en la música a la edad de los 11 a 12 años y lo hice de una manera poco convencional. Lo que hice fue descargar un programa, un software para hacer música titulado FL Studio, la versión pirata por supuesto. Era niño y no tenía dinero, ¿qué iba a hacer? Encontré este tipo de programas altamente intuitivos. En un día ya podía producir algún tipo de sonidos, sin embargo no podía producir música per se. Tomó unos cuantos meses de jugar, porque se juega con el programa, para producir algo más o menos respetable, algo que me guste, pero que no me gustaba del todo. Al inicio lo más difícil fue crear melodías, y en la gran mayoría de la carrera musical eso es lo más difícil para un compositor, encontrar una melodía que te convenza de que vale la pena y que le guste a un grupo de gente. Empíricamente, como el título del canal, descubrí que las melodías tenían que ser repetitivas. Asimismo, también descubrí que el final de una melodía tenía que combinar con el inicio de la siguiente melodía, o si se repetían con el inicio de la misma melodía. Si tengo esta melodía y el final no me convence, me convendría ver la melodía de una perspectiva diferente, como si la melodía empezara un poco antes de lo que ya empieza. Este inicio se conoce como un inicio de anacruza en la teoría musical, y es algo a lo que mi oído naturalmente fue, porque la teoría musical no es una invención arbitraria. La teoría musical simplemente son conceptos ordenados de sensaciones humanas. Una vez teniendo una melodía más o menos convincente, el siguiente paso era encontrar notas que combinaban con esa melodía y que sirvieran como un soporte para esta. En teoría musical le decimos a esto armonía, y la armonía tradicional sigue unas cuantas reglas que comúnmente hacen que tu acompañamiento suene, entre comillas, mejor, pero no es necesario. Gracias a los avances tecnológicos de las últimas décadas es que podemos modificar arbitrariamente el acompañamiento sin destruir nuestra melodía y escuchar el resultado inmediatamente presionando un botón. Esa es la ventaja del músico actual, y es por eso que en la actualidad este tipo de programas ha generado una nueva rama de carrera llamada producción musical, en la que el productor no necesita tocar un instrumento físico, sino solo su computadora. Y es una carrera completamente válida, aunque comúnmente los productores también tocan instrumentos, y algunos tocan instrumentos mejor que otros músicos. Entonces estamos en un punto de inflexión en la historia. Actualmente salen programas, plugins, VSTs, como quieras llamarlo, que te dan una guía hacia la teoría musical para que tú no tengas que aprenderla. Hay programas que te ayudan con los acordes, hay programas que te ayudan con la melodía, hay programas que automáticamente te generan un acompañamiento rítmico. Todo esto lo hacen usando algoritmos de inteligencia artificial, pero en el fondo son atajos hacia la teoría musical convencional. Es decir, la teoría musical sigue sirviendo detrás de cámaras. Esas son algunas de las pocas razones por las que en la actualidad la teoría musical está cayendo en favor a tecnologías modernas, y la corriente de aprendizaje va a seguir siendo hacia el lado de los programas digitales, al menos en el futuro. El principal problema con esta corriente tecnológica es que no todos tienen acceso a la tecnología en todo momento. Por ejemplo, en países que no tienen la capacidad de otorgar elementos tecnológicos a los músicos que están estudiando, se sigue manteniendo el concepto tradicional, el viejo papel y hoja, que siguen siendo tan efectivos como lo eran hace unos 200 años. Muchos de nosotros músicos hemos o seguimos en algún punto escribiendo música con papel y hoja, o al menos ciertas cosas elementales.
En mi caso, para escuchar un ritmo y transcribirlo, es más fácil para mí escribir en el papel que hacerlo en un programa de edición de partituras como MuseScore. Sin embargo, cuando me piden una transcripción digital, tengo mis propios caminos para realizarlo más fácil y más detalladamente en una computadora, usando una estación de audio digital que tiene cambios de compases incorporados como Reaper, exportando el resultado a MIDI, importando el resultado en MuseScore y modificándolo para que no se note de que lo ha hecho una computadora. De estos pasos, el último requiere que yo conozca teoría musical. Por ejemplo, si yo le entrego la siguiente línea melódica a alguien que me ha pedido una transcripción, es muy probable que si no es músico no se dé cuenta de nada raro, pero si es músico se va a dar cuenta de que la computadora te ha botado una melodía que no está en ninguna tonalidad. Este sería el resultado correcto para transcribir la melodía. A pesar de que ambos suenan exactamente igual, la computadora no tiene concepto de tonalidad al transcribirla, y el ser humano sí. ¿Cómo? Usando teoría musical. Entonces, saber teoría musical ayuda a que escondas los atajos que tomas usando herramientas tecnológicas. También ayuda a que no te veas muy tonto. Pero otro aspecto donde la teoría musical resalta es a la hora de aprender un instrumento. Te pueden enseñar guitarra de dos distintas maneras, completamente válidas. La primera usando partituras y la segunda usando tablaturas. En mi opinión, la tablatura es ideal para enseñar instrumentos que poseen trastes, es decir, la guitarra, el ukulele, el bajo, etc. Pero tiene unas cuantas desventajas. En primeras, no ves directamente las notas que estás tocando y no puedes analizar una tablatura como lo harías con una partitura. Tal vez sea un mal ejemplo, ya que ambos métodos de notación tienen sus ventajas y desventajas, ya que por ejemplo, mientras en la partitura puedo hacer acordes sobreponiendo terceras, en la tablatura se pueden observar más las posiciones de acordes que se lleva en la guitarra, cosa que en la partitura se dificulta y es un poco más difícil de indicar. Es por eso que el músico guitarrista casual o eléctrico prefiere la tablatura 1000 millones de veces a una partitura, y es por eso que el músico que toca guitarra clásica prefiere la partitura, porque éste necesita analizar qué está ocurriendo o en otras palabras, qué está tocando. Si usamos ejemplos de otros instrumentos, nos vamos a dar cuenta de que podemos aprender instrumentos mucho más fácil si sabemos algo de teoría musical. Si nos presentan las teclas que se asocian a un piano o a un teclado, inmediatamente sabiendo teoría musical y sabiendo cuál es la distancia de tono y semitono, podemos construir un acorde empezando en cualquier nota. Sabiendo que las series se repiten, podemos tocar el mismo acorde a lo largo de toda la disposición del piano. Y sabiendo que el acorde se relaciona a una determinada tonalidad, podemos incluso improvisar o componer en el piano. Lo mismo ocurre con otros instrumentos, el bajo, el violín, el saxofón, la trompeta. Una vez te sepas las posiciones de las notas y sabiendo teoría musical, ya estás más o menos por la mitad del aprendizaje del instrumento. La siguiente mitad es la técnica pulcra, que toma años de dedicación para amaestrar. Y por último, podemos decir que la teoría musical es útil porque casi todos los músicos la saben. Y digo casi porque eventualmente llega un músico tan virtuoso que no necesita la teoría musical para producir música pulcra. Yo paso clases con un profesor que no sabe casi nada de teoría musical. Sabe los nombres de los acordes, pero no la relación entre estos. No sabe leer partitura, pero toca su instrumento como nadie en el mundo. Es un maestro en toda regla, pero a la hora de enseñar, nuestro maestro se queda un poco corto, ya que es muy difícil para él comunicar aquello que ya sabe y que puede hacer naturalmente porque no maneja el lenguaje musical, o en otras palabras, no conoce los términos de la teoría musical que facilitarían esta enseñanza. Con eso concluye el video. ¿Qué opinas tú? ¿La teoría musical en algún momento te ha salvado de apuros? ¿Te ha ayudado en algo o te ha perjudicado en otra cosa? Eso ya es un poco más personal, y como dije, cada músico es diferente y tiene necesidades diferentes, pero todos los músicos manejamos un lenguaje regional y global, el lenguaje musical. Gracias por ver el video hasta aquí. Yo soy Empírico. Suscríbete si no lo estás porque me ayuda demasiado y yo te deseo muy buenas tardes.